unidad 12, vamos a hablar un poco de tumores abdominales, vamos a hablar de las generalidades de los tumores abdominales. Como competencia tenemos que definir los tumores abdominales, describir su clasificación topográfica, comprender la semiología de los tumores abdominales, reconocer sus síntomas y signos e interpretar los diferentes métodos auxiliares diagnósticos. Entonces, vamos a empezar definiendo lo que son los tumores. Tumoración, que se denomina así a todo abultamiento más o menos circunscrito o transitorio que se ve o se palpa en cualquier parte del organismo, sin que ello signifique atribuirle de determinada etiología. Porque muchas veces decimos tumor y ya la gente piensa lo peor, ¿verdad? Directamente piensa en una patología maligna. Tumores solamente el abultamiento, la tumoración, un abultamiento, aumento de volumen, una pelota, una bola, que el paciente se vea o se toque, y eso lo lleva a consultar a veces. Son de diversas etiologías, de diversas causas. Entonces, hoy he decidido llamar a ver lo que se presentan en el abdomen. Vamos a ver la clasificación topográfica. O sea, los tumores del abdomen pueden encontrarse en la pared o en la cavidad peritoneal, en la cavidad abdominal, perdón, y dentro de la cavidad abdominal puede estar dentro de la cavidad peritoneal o puede estar en el retroperitoneal. Entonces, ¿se acuerdan de esta imagen que divide en 9 cuadrantes? Hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, mesogastrio, flanco izquierdo, ociliaca derecha, hipogastrio, ociliaca izquierda. ¿Se acuerdan de eso? Es la clasificación regional o topográfica de los tumores abdominales, los que son intraabdominales como tal. De las paredes tenemos los lipomas, las hernias, que generalmente son patologías benignas. Vamos a hablar de las proyecciones dentro de la cavidad abdominal de los tumores de acuerdo a cada región. En el hipocondrio derecho sabemos que está el hígado, lóbulo derecho, la vesícula, con las vías biliares, el colon, sobre todo el ángulo hepático, ángulo derecho, la glándula suprarrenal derecha y el riñón derecho. En caso de que presente alguna tumoración, pues van a proyectar en esa zona. En el epigastrio saben que tenemos el hígado también, lóbulo izquierdo, el colon transverso, el estómago, el duodeno, páncreas, sobre todo la cabeza y el cuerpo, que a pesar de ser retroperitoneal, en caso de que tenga una tumoración, pues va a proyectar en el epigastrio. En el hipocondrio izquierdo sigue el hígado. El hígado puede abarcar todo el hemiabdomen superior, no solamente el hipocondrio derecho, porque a veces cuando hablamos de hígado pensamos solamente en el hipocondrio derecho. Abarca casi todo, la punta sobre todo del lóbulo izquierdo llega al hipocondrio izquierdo. Estómago también, sobre todo el cuerpo, el ángulo esplénico del colon o ángulo izquierdo, el bazo, en caso de tener una esplenomegalia, por ejemplo, la parte del páncreas, la cola del páncreas, la glándula suprarrenal y el riñón izquierdo van a proyectar también, sobre todo los riñones cuando afecta el polo superior. En el flanco, colon ascendente, riñón derecho, ureter derecho, que pueden presentar una tumoración. El epiplón puede llegar en la región umbilical, el epiplón puede haber tumoraciones, generalmente benigna, pero puede presentarse también. El colon transverso, yeyuno ilio y el duodeno. En el flanco izquierdo, colon descendente o colon izquierdo y el ureter izquierdo. Ociliaca derecha, ciego de apéndice, últimas porciones de las intestinales delgadas y también los genitales internos femeninos, sobre todo anexos, ovario, hipogastrio, vejiga, útero y sigmoide. En la
fosa ilíaca izquierda sigmoide, en caso de la mujer también los anexos. Entonces, una vez que tengamos la sospecha de que hay una tumoración dentro de la cavidad abdominal, tenemos ciertas características que tenemos que saber de esa tumoración, las características propias de cada tumor. Primero, saber la situación de ese tumor, dónde es que está situado de acuerdo a lo que acabamos de ver. Si es el hipocondrio derecho, pensar en esos órganos que se proyectan ahí. No es lo mismo que se localice en fosa ilíaca izquierda que se localice en el hipocondrio derecho. De acuerdo a eso, los órganos que vamos a sospechar que puedan ser el origen de esa tumoración. Los límites, si tienen límites precisos o límites difusos, esto sobre todo a la hora de hacer la palpación, vamos a poder definir bien si llega, hasta dónde llega el límite de ese tumor, o hay algunos que tienen límite difuso, incluso algunos no podemos delimitar bien. En caso de tumores públicos, y si solo se puede determinar el límite inferior, debe considerarse la posibilidad de un tumor de origen hepático, de origen esplénico o de origen renal, que a veces no podemos determinar su límite inferior, pero solo podemos determinar el límite inferior y no la parte superior, porque ahí se mete por debajo del reborde costal, se pierde en la parte del tórax. En cambio, si su límite es inferior, el que no se puede determinar, entonces hay que pensar en origen de tumoraciones que están abajo en el abdomen inferior, por ejemplo, genitales internos, tumores vesicales. No vamos a poder llegar a su límite inferior porque queda en la cavidad pélvica, solamente vamos a poder delimitar en su parte superior. Ya de ahí, por ahí ya podemos orientarnos si el tumor viene de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, de acuerdo a sus límites. El tamaño es importante también describirlo, que debe establecerse bien los diámetros principales, incluso llegar a medirse si se puede. Para eso es importante también llegar a delimitar bien el tumor, palpar bien hasta dónde llega, delimitar bien y medirlo para ver el tamaño. Ese tamaño es importante porque hay que ver, a veces hay tumoraciones que vamos a evolucionar o vamos a dejarlo que evolucione espontáneamente y vamos a ir viendo si crece y que el ritmo de crecimiento que tenga ese tumor, si es de crecimiento rápido, crecimiento lento, pues para ir comparando. En la primera consulta medimos, anotamos y después ir comparando. Es importante eso, por ejemplo, algo agudo, una apendicitis. La apendicitis se complica, no se operó, hizo un plastrón apendicular. Ese plastrón es un tumor, un aumento de volumen que está en la fosa ilíaca derecha, que se formó por el apelotonamiento de las asas, el epiplón, para cubrir el apéndice inflamado. Y entonces eso palpamos y encontramos la tumoración. Lo medimos y eso tenemos que evolucionar todos los días para ver, porque el plastrón apendicular no se opera. Se ingresa, se le pone antibiótico y se espera que vaya evolucionando y tiene que ese tumor ir regresando, tiene que disminuir. Si es que es el tratamiento correcto, entonces medimos y vamos viendo todos los días, palpamos y vamos marcando, vamos midiendo para ir viendo esa disminución o si es que cambió de tamaño. Si crece o permanece, ya pasa 2 o 3 días con su antibiótico, quiere decir que no está evolucionando bien. Y así, por ejemplo, el tamaño es importante. La forma de ese tumor hay que ver también. Hay ciertos órganos como los riñones o el vaso que puede identificarse por su morfología. El riñón por su borde interno escotado y el vaso por sus hendiduras en su borde saliente. Algunos mantienen esa misma forma, pero están más aumentados de tamaño. Cuando hay en este caso sería una visceromegalia, el riñón aumenta de tamaño, pero mantiene esa forma que tiene como una herradura, y entonces tiene su forma escotada en la parte interna
grande va a estar en la parte de la superficie externa. La superficie, si es liso o es irregular, también tenemos que ver, palpar bien la superficie del tumor, si está bien liso o si es irregular. Eso también nos puede dar, hacer pensar en qué tumor puede ser. Por ejemplo, en el hígado, el borde va a ser liso generalmente porque el órgano, la víscera, es bien lisa su superficie, crece nada. Puede ser ese mismo hígado que creció de tamaño pero tiene un borde, una superficie irregular, toda rugosa, y eso ya puede hablar a favor de una malignidad, porque ya no es lo mismo que crezca el órgano a que tenga un tumor ahí adentro que lo hace más grande. Puede ser un tumor que está en el hígado y ese va a tener un borde irregular. Todos los tumores que generalmente a veces, de acuerdo a su comportamiento benigno o maligno, los irregulares son por lo generalmente malignos. La consistencia también hay que palparlo, como es la consistencia de esa tumoración, si es sólida, si es dura, si es pétrea, leñosa o si es blanda. O a veces nos da la sensación de que es un quiste, o sea, palpamos y tiene así como remitencia, remitente, que tiene como un globo lleno de agua. Se palpa y entra y sale los dedos. La consistencia quística generalmente son benignas las tumoraciones. Ya es diferente cuando es sólida y sobre todo es sólida y dura o pétrea, como piedra o leñosa. De consistencia leñosa a veces se describe una tumoración que habla a favor de una malignidad. La movilidad es muy importante también ver de la tumoración, ver si la tumoración es activa, si es que se mueve con la respiración. Cada vez que respira, vemos que esa tumoración se mueve o palpamos y cada vez que respira nuestro paciente sentimos que se mueve esa tumoración, o si es pasiva, cuando es provocada por el examinador o por los cambios de posición. Usted lo mueve, lo toca, lo agarra, eso es la movilidad pasiva. Agarra el tumor, lo mueve, o con los cambios de posición se mueve también esa tumoración. O si usted no logra moverlo, quiere decir que es fija la tumoración. La movilidad que tiene que ver con la respiración es muy importante, después más tarde vamos a ver, que tiene mucha relación con la parte torácica, los tumores del abdomen superior que esté en contacto o no con el diafragma. El signo del témpano de hielo, a la hora de la palpación también se aprecia cuando hay un tumor sólido que flota en un líquido, hay líquido alrededor y ahí adentro está el tumor. Entonces usted lo mueve, hace el peloteo y siente que se desplaza esa tumoración, pero lo presiona así y desplaza esa tumoración, y cuando suelta viene y choca otra vez por su mano. Es como un hielo que usted hunde en el agua y sale otra vez. Es el signo del témpano de hielo que se ven en los tumores sólidos que está flotando en una cavidad llena de líquido. Las relaciones que pueda presentar esos tumores es importante también verlo, con qué se está relacionado, con qué órgano está cerca. Puede hacer cuerpo con una víscera y se desplaza con ella, puede acompañar los movimientos respiratorios en forma uniforme cuando está en contacto directo con el diafragma, o pertenece a un órgano que tiene esa relación. Por ejemplo, con un tumor de hígado, sobre todo en la parte superior, se relaciona íntimamente con el diafragma y sí o sí va a movilizarlo cada vez que se hacen los movimientos respiratorios. No acompañan los movimientos respiratorios, esto se ve en tumores inframesopólicos y retroperitoneales, porque no están lejos del diafragma, no están en contacto. Cuando el ombligo acompaña los movimientos de la tumoración, nos permite suponer que puede estar involucrado el ligamento redondo o el ligamento falocentérico obliterado. Cuando existe un latido transmitido, implica contacto con el plano vascular prevertebral.
En caso de latido con carácter expansivo significa que puede ser de origen vascular. Las relaciones son importantes también en caso, por ejemplo, si está cerca de un tumor, pero está cerca de un órgano o una víscera hueca, por ejemplo, del colon, por compresión, por relacionamiento, por compresión, lo puede ir comprimiendo y le puede obstruir la luz, produciendo una obstrucción intestinal de causa extraluminal. Entonces tenemos que tratar de relacionar, ver las relaciones anatómicas que pueda presentar esa tumoración. El contacto lumbar, sobre todo tumoraciones dentro de en la parte posterior del abdomen y en el retroperitoneo. El contacto lumbar puede ser inmediato o puede ser mediato. El inmediato es cuando, para hacer el contacto lumbar, es como cuando vamos a examinar el riñón, cuando vamos a hacer la maniobra de Glenn o peloteo renal. Ponemos una mano izquierda, metemos por debajo del paciente en la parte posterior, en la fosa lumbar, levantamos con la mano izquierda y tratamos de palpar con la mano derecha la pared anterior. Y ahí vamos a ver si tiene contacto lumbar o si es inmediato o si es mediato. Si es inmediato, cuando colocamos ambas manos, la pared posterior del abdomen por debajo del reborde costal, realizando una ligera presión hacia adelante, se aprecia comparativamente una sensación de ocupación. Sentimos con la parte posterior, más sentimos que está ocupado por una masa que no nos permite levantar. Entonces esto tiene un contacto lumbar inmediato. Si esa sensación solo produce cuando la mano anterior provoca que la tumoración vaya hacia atrás, ahí es mediato el tumor. Es al revés a como vamos a palpar el riñón, por ejemplo, porque el riñón está en el retroperitoneo, nosotros levantamos con la mano izquierda y palpamos con la mano derecha. En el contacto lumbar es al revés. Empujamos con la mano anterior, la parte anterior, y al empujar sentimos que cae encima de la mano izquierda y hace ese contacto lumbar, y eso es el contacto mediato, porque lo mediamos nosotros, lo empujamos. Y el inmediato, al poner así, ya sentimos que hay una tumoración o algún bulto en la parte lumbar. Eso quiere decir que tiene contacto lumbar inmediato. El peloteo es la misma, más o menos la misma maniobra, igual que el témpano de hielo. Hacemos el peloteo, como ya les expliqué, y sentimos el movimiento de la tumoración. El verdadero peloteo requiere contacto lumbar inmediato. El que está bien atrás, ese es el que nos va a dar un peloteo de verdad, porque nos va a dar la posibilidad de, como cae en nuestra mano, de hacer que se levante. Y al levantar, es como una pelota que estamos tirando hacia arriba y choca con la mano que está en la parte anterior. Vamos a colocar la mano izquierda en el ángulo muscular posterior y la mano derecha en el flanco, la parte anterior, igual que para buscar el contacto lumbar inmediato. Con la mano posterior desplazamos el tumor hacia adelante y luego esta vuelve a caer sobre la mano posterior y hace como una pelota para arriba y abajo, como que estamos jugando con una bola. ¿Está bien? Eso también, ya con eso podemos saber si es retroperitoneo o es intraabdominal o intraperitoneal propiamente dicho. La clasificación de las tumoraciones lo podemos clasificar anatomopatológicamente, de acuerdo a su contenido o estado físico y según la topografía. Anatomopatológicamente tenemos los tumores benignos y malignos, que no lo vamos a poder saber nosotros a simple vista o así al examen físico. Por eso es anatomía patológica. Esto ya es clasificación histológica. Agarramos una pieza, un tumor que operamos, sacamos o tomamos muestras y mandamos a anatomía patológica para que le hagan la biopsia. Y nos dicen es benigno, maligno, de acuerdo a eso. Otra vez su clasificación, si depende del tumor, ¿verdad? El carcinoma, los diferentes tipos celulares que pueda presentar. Pero a veces macroscópicamente hay algunos tumores que podemos nosotros por lo menos sospechar de que sea benigno o sea maligno de acuerdo a sus aspectos
a su aspecto macroscópico. De acuerdo al contenido o estado físico, decimos que el tumor puede ser líquido, los tumores quísticos o los quistes, que generalmente son benignos. Los sólidos son los más peligrosos, los sólidos generalmente son malignos. Los tumores gaseosos, que son muy raros, llenos de gases. Y los tumores mixtos, sobre todo sólido y líquido. Tumor sólido con quiste, o aspecto quístico, o tumores complejos, como le dicen también, que generalmente son de origen maligno. Se ve mucho en los quistes de ovario, los tumores de ovario, que son complejos, tienen parte líquida y parte sólida también. Según la clasificación topográfica, tenemos que saber si es de la pared, si es de la pared, ver otra vez si es de la pared anterior o si es de la pared posterior, si es de los órganos intracavitarios, o sea, dentro de la cavidad abdominal, y también saber si es de los órganos o de los tejidos retroperitoneales. Si está dentro de la cavidad, si está dentro de la cavidad, pertenece a un órgano o puede ser de la parte externa de los órganos, por ejemplo el mesenterio, puede ser el del epiplom, o son del tejido retroperitoneal, los que están por detrás del peritoneo parietal, como por ejemplo tumor de páncreas, tumor de parte de la segunda, tercera y cuarta porción del duodeno, segunda y tercera porción del duodeno, que son retroperitoneales, riñón, la pared posterior del colon derecho, que son retroperitoneales. El cuadro clínico va a depender mucho del tejido, del órgano, del origen, de dónde está el tumor. Pero hay síntomas generales o síntomas y signos generales que pueden tener sin importar en dónde se encuentra la tumoración. Los generales, como por ejemplo anemia, astenia, anorexia, pérdida de peso no muy acentuada, ya que cuando hay, uno se inclina hacia una patología, o sea, cuando es de pérdida de peso muy severo, muy rápido, o por ejemplo un paciente bajó en un mes, bajó 15 kilos, que puede pasar, a veces bajan 15, 20 kilos de repente, así en un tiempo de un mes, no comen, están astéricos, y eso generalmente, o sea, ya ahí tenemos que sí o sí pensar en una etiología maligna, tumor maligno, cualquier que sea su origen dentro de la cavidad abdominal, pues un tumor de colon, tumor de páncreas o de cualquier órgano. Va produciendo síntomas generales, sin importar en dónde está el tumor. El paciente va a estar anémico, no tienen apetito, bajan de peso, tienen debilidades, como que no quieren hacer nada, y por supuesto eso lo lleva también a la pérdida de peso. Y hay otros síntomas que son específicos que nos va a orientar de acuerdo a dónde se encuentra ese tumor. Por ejemplo, si el tumor es del tubo digestivo y, por ejemplo, está en el epigastrio, o sea, es un tumor del estómago, duodeno, nos va a dar epigastralgia, dolor en el epigastrio. El tumor del pancreático también puede llevarnos a presentar epigastralgia. El paciente va a tener vómitos, puede llegar a tener sangrados digestivos, como hematemesis, alteraciones del ritmo defecatorio, constipación, alterna a veces con diarrea, a veces incluso defecan con sangre, presentan melena, enterorragia, puede llegar a tener dolor atipocólico que alterna con constipación, a veces nos hace pensar en una oclusión intestinal, pero lo que tiene es un tumor, o sea, el tumor le lleva a la oclusión intestinal, tumor de colon. Entonces todo eso depende mucho de qué órgano esté afectado. Los tumores de hepatobilios, sobre todo hepatobiliares o hepatobilios pancreáticos, que afectan hígado, vesícula biliar, las vías biliares y a veces parte del páncreas, nos lleva a la ictericia, o los pacientes
piel, la mucosa, puede tener acolia, o sea, se pone blanco las heces fecales, no se tiñe con la bilis porque está obstruido. Puede haber poluria, orina oscura, el paciente presenta pruritos, puede tener cólicos hepáticos que a veces nos hace confundir con una etiología benigna. Coincide que tenga litiasis vesicular, entonces le echamos la culpa a la litiasis vesicular que está obstruyendo, que está haciendo un síndrome coledociano o una obstrucción coledociana, y es un tumor lo que tiene nuestro paciente. Tumor de Klatsky, por ejemplo, que es bastante frecuente y es bastante maligno. Tumor de vesícula, cáncer de vesícula, puede llevar a producir estos síntomas. En caso de que los tumores estén en los genitales, sobre todo internos de sexo femenino, en las mujeres, va a haber alteración del ciclo menstrual, va a haber metrorragias, flujos, a veces dolores durante la menstruación que a veces hacen pensar en cosas propias de la menstruación o patología benigna, pero en caso de que presente alguna tumoración, pues pueden presentar estas alteraciones también. De la vía urinaria, cólico renal, porlaquiuria, hematuria y disuria puede llevar a presentar estos tumores que asientan en la vía urinaria. El examen físico, tenemos que hacer el examen físico del abdomen, inspección, palpación, auscultación, percusión y el tacto rectal y vaginal en las mujeres. Vamos a inspeccionar a nuestro paciente de forma general, porque muchas veces un tumor de abdomen, a lo mejor él viene por dolor abdominal o porque se sienta alguna tumoración, o nos remiten porque en algún estudio vieron que tenían un tumor dentro del abdomen. Y entonces tenemos que hacerle una inspección general, no es solamente del abdomen, acuérdense siempre eso. En la inspección general ya podemos ver a nuestro paciente asténico, apenas decaído, apenas camina, está desnutrido, se le nota la pérdida de peso. El paciente que bajó mucho de peso en un lapso de tiempo corto, se le nota. Entonces la coloración del paciente nos habla ya a favor de que tenga algún tumor, sobre todo cuando es un tumor maligno. Son más pálidos, medio amarillento, tiene una coloración específica los pacientes con una enfermedad maligna. Podemos ver la presencia de ictericia en la piel amarilla, en las escleras. Entonces tenemos que ir inspeccionando todo el paciente. Y en el abdomen, sobre todo, no olvidar que tenemos que observar la forma y el tamaño del abdomen, que se acuerdan cuando vimos semiología abdominal, que el abdomen puede estar distendido, o sea, globuloso, puede estar excavado o puede ser plano. Plano sería lo normal, pero de ahí puede cambiar la forma o el tamaño. La forma y el tamaño, que puede estar aumentado de tamaño, puede deberse al tejido adiposo, paciente obeso, o puede ser a la misma tumoración. Puede tener una hernia incisional, una penetración, un lipoma, y eso produce el aumento de volumen cuando es un tumor de la pared. O puede ser dentro de la cavidad abdominal que deforma ese abdomen, que generalmente en el caso de un tumor puede ser localizado o puede ser generalizado el aumento de volumen. Localizado, por ejemplo, ¿dónde está el tumor? Si es el hipocondrio derecho, va a aumentar solamente el hipocondrio derecho. Si el tumor es más grande, pues puede hacer que se vea el abdomen más grande, que pasa mucho en los quistes de ovarios, que son los que más crecen. Quistes de ovarios crecen bastante y hacen un abdomen bastante globulosa, bastante redondeada, y muchas mujeres a veces confunden incluso con el embarazo. Parece que está embarazada, incluso llega a tener la panza más grande que una embarazada de 9 meses. Entonces tenemos que ver la forma, el tamaño, la localización de ese tumor de acuerdo al aumento de volumen, si es localizado o si es difuso. Tenemos que ver el estado de la superficie de la pared abdominal, ver con la coloración de la piel, el sistema piloso, observar el ombligo. Es muy importante observar el ombligo en
en un paciente que estamos sospechando un tumor intraabdominal, porque hay un signo bastante particular que es el signo de la hermana María José, que es una adenomegalia, una adenopatía alrededor del ombligo periumbilical, generalmente pequeño, redondeado, que puede estar enrojecido, puede a veces estar ulcerado, y eso es signo de un tumor intraabdominal en estado avanzado, que ya tiene metástasis, metastizó a la pared abdominal y metastizó a ese ganglio que está periumbilical. Eso es signo de enfermedad avanzada, un tumor avanzado en los pacientes. Se conoce como el signo de la hermana, la adenopatía o adenomegalia de la hermana María José. Por supuesto, la piel tenemos que ver si tiene un aumento de volumen, en la piel vemos circulación colateral, arañas vasculares, pues podemos pensar que esa tumoración se deba a una cirrosis hepática, el aumento del volumen del hígado por una hipertensión portal. Los movimientos tenemos que ver del abdomen como tal, si sigue o no los movimientos respiratorios, si hay algún movimiento circulatorio, algún tipo de latido que puede hablar a favor de un aneurisma, porque puede ser por un aneurisma de la aorta, sobre todo, que tenga esa tumoración, tenga latidos. Movimientos digestivos, la rectación, ¿se acuerdan? La rectación, los movimientos peristálticos del intestino, que puede ser porque el tumor está huyendo la luz del intestino. Entonces el intestino tiene que hacer más peristalsis, más fuerza para poder vencerlo. Los pacientes son constipados o tienen alteraciones en el hábito intestinal, tienen constipación, pasan 3-4 días sin defecar, entonces tienen que trabajar más y se puede ver los movimientos digestivos, los movimientos como nerviosos o movimientos fetales en caso de la mujer que tenga embarazo. A veces el embarazo, como le digo, pasa mucho, tiene un feroquiste de ovario y piensan que está embarazada y van y siguen con un embarazo, o a veces pasa lo contrario, le dicen que es un quiste de ovario y al final lo que tenía era un embarazo, y ahí los movimientos fetales pues se ven, se sienten las contracciones y se ven los movimientos fetales que descartan ya la posibilidad de que tenga un quiste de ovario. Han pasado, no piensen que como van a pensar, no, y si está la ecografía, pues no se hace ecografía. Muchas veces pasa de que dicen que tiene un quiste de ovario y al final los 9 meses para el quiste de ovario. Doutor, esses tumores agrandados em ovário, outros quistes ou uterino, é só esse que aumenta a grande tanto o tamanho, ou pode ser no intestino também, agrandar esse volume enorme? Sempre que ouço falar, é sempre ovário. En cuanto a tamaño, sin que sea tan grande, el quiste de ovario es el tumor que más crece. ¿Por qué? Porque el ovario, al no tener cápsula propia, no tienen prácticamente terminaciones nerviosas. La terminación nerviosa le llega por el pedículo nada más. Y al no tener terminación nerviosa no duele. Entonces crece y no duele. El paciente no siente nada, entonces no consulta, y por eso que muchas veces también se confunde con el embarazo, que pasa normal, va creciendo y llega a tener tamaño gigante. Ha habido tumores que han pesado 14 kilos, 18 kilos, son más grandes que un niño, enormes, porque no duele, va creciendo, va produciendo síntomas. Mientras más grandes, por supuesto, producen molestias, síntomas generales, produce falta de aire, porque comprime, igual que el embarazo, va comprimiendo el diafragma, la paciente se siente pesada, lenta, digestión es lento, le puede dar estreñimiento, puede hacer sobresalir una hernia umbilical. Todo eso produce, pero dolor como tal no produce, entonces no se piensa mucho en algo maligno. Entonces va creciendo, las mujeres se dejan, va creciendo, a veces incluso saben que tienen un quiste ovario, pero como no duele, no molesta, generalmente es benigno, van dejando que crezcan y son bastante grandes. Los otros tumores es difícil que crezcan tanto, porque cuando apenas crecen ya empiezan a invadir, a hacer metástasis, y entonces no da mucho tiempo para crecer.
sección. A la palpación, que tenemos que hacer la palpación superficial, la palpación de la pared y la palpación profunda. Tres tipos de palpaciones acá. Está la palpación superficial y la profunda, y entre la superficial y la profunda, la propia pared tenemos que palpar también, para saber si nuestro tumor es de la pared, es dentro de la cavidad o si es del retroperitoneo. Para eso es lo que hacemos esa palpación en cuanto a los tumores. La palpación superficial, vamos a ver la piel como tal, el tejido celular subcutáneo nada más, para ver la hiperalgesia, si esa tumoración duele o no, si tiene sensibilidad o no. Después la pared como tal, vamos a tratar de palparlo como si fuera una pinza digital, la pared buscando si el tumor es solamente de la pared y si lo palpamos, si es móvil o si es fijo, y delimitarlo bien. También las hernias se consideran tumores de la pared. Las hernias pueden ser incisionales o hernias ventrales o hernias propias de las cavidades de los orificios herniarios, ombligo, inguinal, plural. Puede producir un aumento de volumen, entonces palpando la pared nada más podemos saber. Y la palpación profunda ya para las vísceras o los tumores intraabdominales y los retroperitoneales. ¿Se acuerdan de esta maniobra, la prueba de Carden, que le hacíamos sobre todo para ahora la inspección para diferenciar si es de la pared o si es de la cavidad peritoneal? Le pedimos al paciente que levante la pierna, hace que contracture su abdomen y eso hace que cambie el volumen, el tamaño de esa tumoración. Si se mantiene en la tumoración o aumenta o se ve más, protruye más la tumoración al hacerle el movimiento, quiere decir que es de la pared abdominal la tumoración. Si desaparece o disminuye el tamaño, es dentro de la cavidad intraperitoneal. La imagen está al revés. La imagen dice tumor de la pared, tumor intraabdominal, está al revés. Cuando hace ese movimiento, contractura el abdomen y eso hace que protruya más o aumenta el volumen o por lo menos se mantenga cuando es de la pared abdominal. Por ejemplo, el lipoma no va a crecer más, pero tampoco va a desaparecer, va a mantenerse ahí porque está en la pared, tejido celular subcutáneo. Las hernias va a aumentar más porque al hacer fuerza protruye más, que son tumores de la pared. Si está dentro de la cavidad abdominal, esa misma pared no tiene nada que ver con la pared del tumor. Vamos a suponer que este tumor está en la pared y viene y lo empuja así y eso hace que aumente el volumen de la pared. Y al contraerse esto, lo empuja y el tumor sale, o sea, se introduce más. Por eso o disminuye el tamaño o desaparece totalmente, depende del tamaño que tenga el tumor. Si es un tumor muy grande no va a llegar a desaparecer, pero por lo menos va a disminuir. Y si es retroperitoneo, pues tiende más a desaparecer porque está más lejos todavía de la pared anterior. El retroperitoneo está acá, este sería el peritoneo, el tumor acá lo está empujando, y le empuja hasta la pared, empuja la pared para atrás y llega a desaparecer. ¿Entienden? Entonces, esa es la forma de hacer la maniobra de Carden. Si el paciente no puede levantar la pierna, no tiene pierna, alguna dificultad, entonces le pedimos que levante la cabeza. ¿Está bien? Trate de incorporarse para contracturar el abdomen o que haga la maniobra de Valsalva, que haga fuerza, que empiece a empujar. Esa es la maniobra de Valsalva para que haga contractura abdominal. Y el de Bouchard-Moore es esa misma prueba, pero tratamos de palpar el tumor. Al hacer eso, tratamos de palpar y si llegamos a palpar y mantenerlo en la mano, es de la pared. Si nos escapa de la mano y se introduce, es intraperitoneal o intraabdominal del tumor. Esa es la maniobra o el signo de Bouchard-Moore. Entonces, la palpación profunda se la utiliza para palpar los tumores intraabdominales y los retroperitoneales. En condiciones normales podemos llegar a palpar regularmente el colon sigmoide, frecuentemente el ciego y el borde inferior del hígado, aunque esté normal, y ocasionalmente riñones y colon ascendente, sobre todo pacientes delgados. Raramente podemos llegar a palpar el colon transverso, el borde inferior del estómago y nunca vamos a palpar el bazo, si está normal, en condiciones normales.
Si palpamos el vaso es porque está aumentado de tamaño, tiene un tumor. El hígado, como le dije, podemos llegar a palpar, sobre todo el borde inferior, y está normal, no quiere decir que porque palpaste tiene un tumor. Esto es generalmente, si encontramos, aparte de esto, palpamos, entonces es anormal. Es importante mencionar que en la palpación lo primero que se debe buscar siempre es la resistencia de la pared abdominal, porque no se resista. Por eso tenemos que primero explicarle a nuestro paciente que vamos a palparle, preguntarle que tiene o no tiene dolor, no tener la mano fría, porque si hacemos eso va a contracturar el abdomen y va a ser imposible hacer la palpación profunda. Eso es importante siempre, tener la mano tibia, explicarle al paciente, pedirle permiso de que le va a tocar, preguntarle si tiene o no tiene dolor, y si tiene dolor siempre palpar de la zona más alejada de ese dolor, porque si usted palpa donde está el dolor o tiene la mano fría, se va a contracturar, se defiende el abdomen y no va a llegar a palpar nada. ¿Está bien? Siempre tienen que tener en cuenta eso. Bueno, la ubicación anatómica, tenemos que ver con la palpación, podemos encontrar la ubicación anatómica o llegar a confirmar lo que habíamos visto en la inflexión, llegar a confirmar bien dónde está situado anatómicamente con la palpación. En uno de los 9 cuadrantes, y entonces así ya más o menos saber, incluso podemos saber qué órgano es al palpar. El cocodrilo derecho, podemos decir este es el hígado por la superficie que tiene, este es la vesícula por el fondo que tiene, es más lisa, es más regular, es más remitente porque tiene líquido, por eso la vesícula tiene líquido en su interior, puede ser una colecistitis. Entonces, ubicación de los planos, si la masa es de la pared abdominal anterior, si es intracavitaria, ya sea abdominal propiamente dicha o de la cavidad pelviana, o si está en el retroperitoneal o si está en la pared posterior, lo podemos llegar a confirmar también con la palpación. Y a la palpación lo que vamos a ver es, para poder ver bien eso, el origen, vamos a ver la forma del tumor, que se describe la forma geométrica o se lo compara con algún objeto conocido. Podemos comparar, podemos decir que el tumor es redondeado, el tumor es alargado, el tumor es de herradura, podemos compararlo con algún objeto geométrico que tenga la forma parecida a ese tumor para poder describirlo y así sospechar qué órgano puede estar afectado. Por ejemplo, el riñón, que va a mantener esa forma de herradura, podemos describir así una tumoración en forma de herradura, una hendidura hacia la parte interna. Entonces lo describimos así, ya sabemos que puede ser riñón si es que se encuentra en la parte del hipocondrio o flanco derecho, sería el riñón derecho. Puede ser un tumor redondeado, un tumor alargado y así sucesivamente. El tamaño tenemos que medirlo a lo largo, a lo ancho, a lo alto y el diámetro del tumor. Es importante por lo que ya le expliqué, siempre tenemos que medirlo bien y anotar esa medida. Por supuesto, después, no podemos medir todo, porque el tumor a veces tocamos una partecita nada más y la parte de adentro no llegamos a palparlo. Para eso están los estudios complementarios, como por ejemplo la ecografía o la tomografía, en donde sí te va a dar bien las mediciones, las dimensiones del tumor, teniendo largo, ancho, alto, el diámetro. Y entonces eso hay que anotar para ir comparando si creció más rápido, en cuánto tiempo. El color, a veces, en caso de que podamos ver, es importante, ya que la misma nos puede orientar hacia el probable diagnóstico. Color rojizo en proceso inflamatorio, si vemos en la pared sobre todo está rojo, caliente, una celulitis, un absceso es lo que está haciendo el paciente. El color vino en caso de los hematomas, que son muy frecuentes en pacientes que hacen rupturas de las fibras musculares del músculo recto abdominal, hacen ejercicio, hacen fuerza, entonces se rompe y empieza a sangrar un poquito, hace un hematoma y eso duele, es una tumoración, y viene a la consulta pensando de que tiene un tumor realmente dentro de la cavidad abdominal.
y el de la pared nada más. Entonces eso con la coloración podemos ver. La hiperpigmentación de la línea alba en el embarazo, muy importante para comparar, sobre todo para diferenciarlo con el quiste ovario. El quiste ovario no va a producir esa hiperpigmentación en la línea alba que en las embarazadas sí se ve. Se ve bien marcada la hiperpigmentación en la línea alba. La temperatura del tumor, si tiene o no temperatura, y eso nos orientará hacia un proceso si es inflamatorio o infeccioso. Vemos un aumento de volumen en la pared, que está rojo, está doloroso y palpable, está caliente, es un acceso a lo que tiene el paciente. La sensibilidad, si duele o no ese tumor, si hay dolor o no a la hora de palpación, tenemos que describir. Tumor es móvil, es redondo, es alargado, duele, está caliente, entonces todo eso tenemos que describir en una tumoración. Los límites, importantísimo, ver si los límites son precisos o imprecisos, o son límites netos o inespecíficos. Podemos llegar con la palpación a delimitar hasta acá llega el tumor y de aquí para allá ya no tiene tumor, o no puedo delimitar, sigue el tumor. Entonces eso es importante, hasta dónde llega, hasta el cuadrante superior derecho, hasta el hipocondrio izquierdo, hasta dónde abarca el tumor. Cuando es imposible delimitarla, ya sea porque desaparece lentamente en un proceso de empastamiento o porque se pierde por debajo de alguna estructura ósea. Por ejemplo, como ya habíamos visto, los tumores que van a estar en el abdomen inferior, no vamos a poder delimitar o no vamos a poder tocar su límite inferior, porque de allá nace, está ahí una cavidad ósea y los huesos nos van a impedir palpar, pero podemos ir palpando hacia arriba y hasta llegar a un momento que encontramos su límite y de nuevo crece hasta el nivel del ombligo, está 2 traveses de dedo por encima del ombligo, está 3 centímetros por encima del ombligo, 3 centímetros por debajo del ombligo. Sabemos hasta dónde llega. Y ese tumor sí o sí viene de la cavidad pélvica. Si viene de la cavidad pélvica, en caso de una mujer, ¿qué puede ser? Un embarazo, porque crece el útero, un útero miomatoso, puede ser un quiste ovario, un embarazo ectópico, todo eso de acuerdo, por supuesto, siempre correlacionando con la clínica. En el hombre, un tumor de vejiga, un tumor de recto anterior, sobre todo sigmoide, puede ir creciendo hacia arriba y tener ese límite. Si el límite es inferior pero no superior, entonces el tumor viene de arriba hacia abajo. Puede ser hígado, colon transverso, puede ser estómago, el vaso, que llegamos a delimitar abajo, pero arriba no, porque va y se pierde por debajo de las costillas, el reborde costal, entonces no podemos delimitar. La movilidad, aquí se hace referencia a los distintos tipos de movilidad que pueden tener los diferentes tumores, como puede ser movilidad respiratoria, todos los tumores que tienen en contacto con el diafragma, el estómago, el hígado, el vaso, el mismo, a veces parte del páncreas, el esófago distal. Si tiene una tumoración, cada vez que uno respira se va a mover, va a tener una movilidad activa con la respiración, porque está en contacto con ese tumor. O puede ser porque está relacionado con un órgano que está cerca del diafragma. Tumor de colon transverso, por ejemplo, puede también tener movilidad porque empuja al estómago y el estómago empuja al diafragma. Entonces, eso tenemos que ver si tiene movilidad posicional. Al cambio de posición, movemos al paciente y se mueve el tumor también. Movemos al paciente, son tumores pediculados. El quiste ovario, cuando no es muy grande, hace eso. Está en la fosa ilíaca derecha, pero usted lo acuesta en la parte de la fosa ilíaca izquierda, lo acuesta de costado y el tumor se va hacia el hipogastrio o incluso llega a la fosa ilíaca izquierda, se mueve el tumor. Lo pasa otra vez para acá, el tumor cae otra vez para acá. Entonces son tumores móviles con el cambio de posición. El quiste ovario pediculado, como por ejemplo, vamos a suponer que es esto. Esto es su pedículo y este es el tumor. Y se mueve mientras el paciente se mueva, el tumor se va moviendo también. Entonces, eso quiere decir la movilidad posicional. Interorgánica, cada vez que se mueve un órgano, se mueve también porque está en contacto con ese órgano. No forma parte del órgano, pero la movilidad de ese órgano lo empuja y lo lleva para allá también. Manual, nosotros agarramos y lo movemos, hacemos la movilidad activa, agarramos
auricular. Cada vez que tiene latidos, late el tumor también. Cada vez puede coincidir con un latido radial, te toca ahí, y cada vez que tiene latido se mueve el tumor. Usted ve que se mueve el tumor. Puede ser por aneurisma de la aorta, porque a la misma hora que late la arteria radial, late la arteria aorta también, o sea, todas las arterias juntas. Entonces, si usted ve que tiene un aumento de volumen en la parte central del abdomen, paciente delgado sobre todo, y coincide con los latidos o las pulsaciones, pues se puede deber a una aneurisma de la aorta o un tumor que está invadiendo, está cerca de la aorta. ¿Está bien? Y eso hace que se movilice con los latidos o las pulsaciones. A la hora de realizar la percusión, que teníamos que buscar sonoridad, timpanismo, matidez, todas esas cosas, la percusión inmediata. Entonces, normalmente podemos encontrar sonidos como el timpanismo y el mate en el abdomen, ¿verdad? Timpanismo, sobre todo porque lo que más hay es intestino, y el intestino tiene líquido y gas. Pero podemos encontrar matidez, sobre todo la matidez hepática, en la parte inferior, pero en general es el timpanismo. ¿Qué puede pasar? Que ese timpanismo puede estar exagerado, puede estar alterado. Está muy timpánico el paciente en caso de que tenga meteorismo generalizado, está lleno de gases, y usted donde percute, lleno de timpanismo. Pero la zona hepática conserva su matidez, percute todo, pero el hígado está en su sitio normal, cuarto espacio intercostal, hasta 1 o 2 veces por debajo del reborde costal del lado derecho. Ahí es mate porque está el hígado normal, pero en todo el resto hay timpanismo, porque hay muchos gases. Puede ser por meteorismo localizado, que hace la distensión solamente en un solo lugar, epigastrio, hipocondrio izquierdo, y solo hay timpanismo entonces en donde está distendido el órgano. Está obstruido ese órgano, el estómago está muy inflado, está muy dilatado, entonces usted percute y hay timpanismo exagerado ahí, y en otros lugares timpanismo normal y mantiene también la matidez hepática. Podemos encontrar neumoperitoneo. En caso del neumoperitoneo, hace que se borra la matidez hepática, que normalmente habíamos escuchado cuarto espacio intercostal derecho, bajamos, matidez, 1, 2 dedos por debajo del reborde costal, hay matidez, eso se borra, eso desaparece, y hay sonoridad o a veces hay timpanismo, porque el gas, el aire, va y se mete ahí por debajo del diafragma, entre el hígado y el diafragma, y baja se pone por delante del hígado. Entonces en vez de que haya matidez, lo que hay es timpanismo o hay sonoridad, y eso se conoce como signo de Joubert o signo de Joubert, que es borramiento de la matidez hepática. Se ve en pacientes que viene con dolor que empezó de forma repentina, de forma brusca, epigastrio, paciente con antecedentes de úlceras o de gastritis, bebedores que toman mucho medicamento o que está hace 15 días atrás tomando diclofenac cada 4 horas, todos los días, y viene con un dolor de inicio brusco, abdomen en tabla, duro, contracturado, se acuesta y tiene la pierna flexionada, y usted le percute y no hay matidez, sino en vez de matidez está timpánico o está sonoro, hay una hipersonoridad lleno de gases. Eso es una úlcera péptica perforada, el signo de Joubert, que lo hace en rayo X de tórax y ve también borramiento de la línea. Entonces, puede verse en la úlcera péptica perforada, la más frecuente, pero también en la perforación de cualquier órgano huevo. Y eso hace que cambie la matidez hepática. En caso de un tumor o el hígado está aumentado de tamaño, va a haber matidez. Esa matidez va a estar más aumentado también. En vez de estar del cuarto espacio intercostal hasta 2 veces por debajo del reborde costal, puede bajar más. Usted puede llegar a palpar matidez incluso hasta el flanco derecho o parte de la fosa ilíaca derecha en los hígados grandes. Tiene un hígado enorme el paciente, un tumor enorme del hígado, y el tumor, todo órgano macizo, va a tener matidez, borramiento del sonido.
Un tumor en cualquier lugar, un tumor hepático, un tumor estómago, tumor esplénico, usted puede tocar, en vez de tener timpanismo va a tener matidez. Si es de abajo hacia arriba, pertenece a la cavidad pélvica o generalmente en el abdomen inferior. Puede ser en un tumor de ovario, un tumor de útero, un tumor de colon sigmoide o de ciego, va a tener matidez en la parte inferior del abdomen. Bueno, porque sobre todo si el tumor es un tumor sólido. Entonces eso es lo que vamos a tener en la pelvis. A la ocultación, ver los ruidos hidroaéreos. Acá, en caso de que esté ocluido nada más, si no, a veces la ocultación no aporta mucho dato. Está normal, usted oculta, tiene su ruido hidroaéreo, porque el tumor no implica o no altera a la peristalsis, a los movimientos intestinales. El paciente tranquilo defeca, usa gases, tiene su ruido hidroaéreo normal. ¿Cuándo se altera? Cuando está comprometiendo la luz intestinal, o si es un tumor del intestino, un tumor del colon. En ese caso puede dar, sobre todo si está fluyendo, producir un aumento de los ruidos hidroaéreos. Están presentes, pero están aumentados. Dígame. Ahí. Toma. ¿Quieres tomar la foto de eso? Y otro. Anterior. Entonces, esa es la auscultación. Y acuérdense siempre de realizarle tacto rectal a todos estos pacientes, sobre todo si están sospechando un tumor y que sea de origen intestinal. Tacto rectal en el hombre, tacto vaginal en la mujer. El tacto vaginal puede decirte es un quiste ovario, es un tumor de ovario, es un embarazo normal, es un embarazo ectópico, es un tumor pero no es ginecológico, es algo digestivo, tiene que mandárselo al cirujano o al coloproctólogo. Es importante, el tacto rectal con eso puede determinar si el tumor es de recto, puede ser un tumor prostático. El tumor de recto no siempre lo van a palpar, no van a tactar, porque el dedo es corto, el recto mide 12 centímetros y el dedo 6 nada más, o sea, hasta la mitad no van a poder tactar. Tumores recto bajo, tumor recto medio pueden llegar a tactar. Recto alto ya no tactan, pero eso no quiere decir que no hay tumor, o sea, porque no tactaron, quiere decir que no, o sea, no es porque no tienen tumor, sino que está por encima. Pero a veces ese tumor está en el recto alto, pero como está tan grande, abarca y puede llegar a tactar también. Puede provocar dolor, que normalmente no debe de estar, puede encontrar sangrados, metástasis en la pared rectal. Entonces, siempre es importante hacer un tacto rectal a su paciente. Puede presentar sangrado, en caso incluso de tumores de estómago, puede tener sangrado al tacto rectal porque está sangrando ocultamente y va cayendo poco a poco, y entonces cuando saca el dedo tiene sangrado el guante. Entonces, es importante siempre hacer tacto rectal a todos nuestros pacientes, sobre todo si sospechamos alguna patología tumoral. Entonces, generalidades de tumoración. Yo no les voy a dar las enfermedades, lo mío es semiología, entonces lo general, después cada uno, sobre todo creo que tienen ustedes una materia que es oncología, donde van a ver los tumores como tal tumor. Pero nosotros vamos a dar una clase de tumor de colon. Quando há um sangrado no estômago, não vai dar refluxo também? ¿Cómo? Não vai ter refluxo quando há um tumor no estômago sangrado? A veces sí, a veces no. Puede tener hematemesis, o sea, puede tener vómitos, pero generalmente sangra hacia abajo por gravedad. Traga, digiere, va con la peristalsis, porque no es un sangrado activo. Si es un sangrado activo, un sangrado muy fuerte, que llena el estómago, entonces vomita y produce hematemesis. Si no, va tragando, se mezcla con todo, incluso a veces sangró y 2 o 3 días después es que empieza a defecar oscuro. Ya cuando defeca oscuro, llega con melena, el paciente ya no tiene sangrado. Le hace una endoscopía, ve la úlcera que sangró, pero ya no está sangrando en ese momento, porque es
porque si sigue sangrando en 3 días se va a desangrar el paciente de muerte. ¿Alguna pregunta? ¿Una consulta? ¿Dudas? Nada. Entonces la bibliografía en el manual, capítulo 14, el librito azul ese que le he pasado. Entonces en el capítulo 14